Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos acompaña. Estamos llegando al último día del tiempo ordinario de esta primera partecita. Entonces, el libro del Eclesiástico, que es un libro sapiencial, nos acompaña antes de comenzar desde mañana miércoles de ceniza. Libro del Eclesiástico, capítulo 35, del 1 al 12. Quien observa la ley multiplica las ofrendas. Quien guarda los mandamientos ofrece sacrificios de comunión. Quien devuelve un favor hace una ofrenda de flor de harina. Quien da limosna ofrece sacrificios de alabanza. Apartarse del mal es complacer al Señor. Un sacrificio de expiación es apartarse de la injusticia. No te presentes ante el Señor con las manos vacías, pues esto es lo que prescriben los mandamientos. La ofrenda del justo enriquece el altar, su perfume sube hasta el Altísimo, el sacrificio del justo es aceptable, su memorial no se olvidará. Glorifica al Señor con generosidad y no escatimes las primicias de tus manos. Y así continúa, queridos amigos. Y por ahí te digo el libro del Eclesiástico, es decir, casi no hay nada que explicar de esto, solamente Ñajindúa lleva Peñán de Yara en su sabiduría que nos enseña y nos dice nuestro modo de vivir. Vaya Peñán de Yaicoana, vaya Peñán de Yayapoana, ¿verdad? Y entonces te va dando las dicas, te va dando y mostrando el sendero para llegar a la felicidad, es decir, para ser hombres resucitados, comunidades resucitadas. Con ambas con añandeñas enduros, añamovino, lleva Peñandere bebes a Peñaneretame, es decir, en nuestro mundo actual, de nuestra política, de nuestra iglesia, de nuestras familias. Ciertamente, queridos hermanos, que nuestra sociedad será totalmente diferente. Quien guarda los mandamientos, ese es el verdadero sacrificio que nosotros ofrecemos al Señor, guardar los mandamientos. Porque siempre ya de canecea lleva, ya de pintar, ya de yapuya, sobrefacturar, ya con la hoga lleva, ya de con plata de dónde, ¿verdad? Esto demuestra demasiado la corrupción, queridos hermanos. Lo injustificable que queremos justificar y así por delante. Queridos amigos, qué triste que es, ¿verdad? Qué triste que es. Y que todos decimos que somos seguidores de Jesucristo. Todos decimos que recibimos un bautismo, un solo Señor que nos une y que nos muestra un camino y un sendero. Quien da limosna ofrece sacrificios de alabanza. Es decir, queridos hermanos, la limosna es una generosidad nuestra. Y la mejor limosna es nuestra entrega entonces a nuestros hermanos. Vean la verdadera limosna. Vean la ñandela ñameana, ñandere kobe. Nuestra solidaridad, nuestra generosidad, nuestra vida, nuestro empeño, nuestra preocupación por hacer el bien y construir el reino de Dios, que no exista la injusticia, que no existan las desigualdades. Yo miro algunas casitas, ¿verdad?, de hule, de plástico, por donde recorro, y veo otras mansiones, $2 millones. Porque dijimos ante el Señor que yo me voy a comprometer para ayudar a mis hermanos y organizar bien a mi país. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.